El gobierno decidió cancelar el proyecto Neptuno y también planteó una serie de soluciones en este tema, una serie de proyectos, y la caída de Neptuno fue celebrada por distintos colectivos que se oponían a esta iniciativa. Ahora bien, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro? ¿De qué trata esta nueva iniciativa? De esto estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El partido lamenta la decisión del gobierno, de los cuales se conocen titulares, pero que en realidad hay unos temas conceptuales que se manejaron hoy. Entre otras cosas, no tener una fuente alternativa de agua del sistema Santa Lucía para suministrar con seguridad el abastecimiento a la zona metropolitana de agua potable. Se tira por la borda 4 años y medio de estudios, de trabajo serio, interinstitucional, con la participación de académicos y de técnicos de primer nivel. No era ni oportuno, ni iba a resolver los problemas hídricos. Sin embargo, la realización de Casupá o de otras obras en aguas corrientes sí eran necesarias. Así que yo estoy realmente muy contenta de que las cosas hayan vuelto a su cauce. Una de las expectativas es que se puedan crear políticas estatales o políticas nacionales de agua que trasciendan a los gobiernos. No puede ser que cada 5 años todos los planes cambien. Las obras que se anunciaron son obras que estaban previstas de acá al 2035, al 2045. Hay que reforzar el suministro de agua en el área metropolitana, pero también en todo el país. Entonces necesitamos que estos proyectos tengan viabilidad más allá del gobierno de turno. Tema más que importante hablar del agua, de la calidad de nuestra agua, y de eso estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con 3 invitados. Primero saludo al docente, abogado, hoy edil por Montevideo también, el doctor Juan Chereta. ¿Qué dice Juan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre recibirte. A Selva Ortiz, activista ambiental. ¿Cómo andás, Selva? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, y Mauro Casa, politólogo. ¿Qué dice, Mauro? Ando muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Todo tranqui? Sí. Bueno, ustedes han celebrado la caída, si se puede decir, de Neptuno. ¿Qué lectura haces de todo esto que pasó, Juan? Ya vamos a ir a algunos detalles, porque la pregunta es qué puede pasar de ahora en adelante. Pero ¿cómo has visto todo esto que anunció el gobierno? Bueno, nosotros lo vimos con mucha alegría por 2 aspectos que se mencionaron en la conferencia de prensa. Uno tiene que ver con que Neptuno queda sin efecto, es decir, la obra proyectada para la zona de Arasatí definitivamente no se va a hacer. Y eso, por un montón de razones y objeciones que este proyecto merecía, es algo para celebrar, por lo menos para las organizaciones sociales que nosotros representamos desde la Clínica de Litigio Estratégico. Y por otro lado, también el anuncio de que la operativa de las obras alternativas a Neptuno va a estar en manos de OCE. Eso también es algo para celebrar, porque una de las objeciones constitucionales que este proyecto merecía era justamente una privatización parcial del abastecimiento de agua potable. Recuerdo, lo hemos hablado acá, conversamos contigo en el Lado B, todo lo que se había hecho desde la clínica, ¿no? Que fue un trabajo que llevó muchísimo tiempo, desde recorrida, en territorio, hablar con las protagonistas. ¿Cómo fue ese proceso? Contanos un poquito, repasarlo. Ese proceso arrancó en el 2020, ni bien se presentó el proyecto, implicó primero tratar de entender un poco, para un proyecto bastante complejo para nosotros. Primero tuvimos unos intercambios muy interesantes con FOSE, los primeros momentos. Después tuvimos que convocar a docentes de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, que nos ayudaran con opiniones técnicas sobre el proyecto. Más allá de toda la información que las organizaciones sociales que nosotros patrocinamos trajeron a la clase. Y bueno, y después empezó toda una cuestión de estrategia judicial que significó interponer recursos administrativos cuando se hizo el llamado, cuando se establecieron los términos de licitación, después judicializar primero la solicitud de que no se firmara el contrato y no se otorgara la autorización ambiental previa, y luego también cambiar eso porque en definitiva se terminó firmando el contrato y se terminó dando la autorización ambiental previa, y mutar a un nuevo juicio que significó reclamar específicamente la nulidad del contrato y pedir medidas cautelares que aún están por resolverse, pero que ahora van a perder un poco de sentido, claro, respecto a la prohibición del inicio de las obras. Así que todo ese proceso arrancó en 2020 y siguió hasta ahora. Te lo planteo y lo pregunto para que la gente también lo tenga claro, porque la Universidad de la República fue clave en todo esto que estás diciendo. Además, fue un actor importantísimo, ¿no? Yo creo que el actor clave fueron las organizaciones sociales, pero creo que la universidad sí dio apoyo. Los científicos se mostraron dispuestos siempre a colaborar, ya sea haciendo informes, estudiando los papers,
participando de los procesos judiciales como testigos. Es decir, nosotros estamos eternamente agradecidos a todos los compañeros de la Facultad de Ciencias que estuvieron desde el primer momento a disposición. Y también yo particularmente a los estudiantes que han pasado por las distintas generaciones de estudiantes que pasaron por la clínica del 2020 hasta el 2024, incluso 2025 en primer semestre, que trabajaron jurídicamente sobre este tema de distintos ángulos y en distintos momentos. Hay un montón de interrogantes jurídicas que ahora me gustaría conversar contigo, pero Selva, ¿cómo lo han visto ustedes? Vos venís trabajando este tema hace muchísimo tiempo, además también. Bueno, con mucha tranquilidad hoy, en el sentido de que entendemos, bueno, cayó Neptuno. Fueron muchos años de trabajo, de investigación, de generar alianzas, de informar y de aprender. Porque bueno, acá yo resalto lo que acababa de decir Juan, el papel que tuvo nuestra Universidad de la República, el papel que tuvieron los académicos, el compromiso, las horas dedicadas al estudio de lo que nosotros seguimos insistiendo y seguimos manifestando que era una falsa solución para el abastecimiento de agua del área metropolitana. Y hoy, bueno, la tranquilidad de que el proyecto Neptuno no va más, que el Río de la Plata por fin se entendió que no es una fuente de agua segura para consumo humano, mucho menos, como se sigue diciendo hoy, no podemos hablar de una fuente infinita. El proyecto tenía muchos más factores de riesgos que el volver a mirar el río Santa Lucía, que es la otra gran noticia que tenemos, porque nosotros venimos defendiendo, venimos trabajando desde hace muchísimos años en la cuenca del Santa Lucía, venimos trabajando en conjunto con la academia, en conjunto con otros estudiantes también, porque han habido muchas tesis de grado, de posgrado, a estudiar la cuenca del Santa Lucía, y según nos dice la academia, la cuenca del Santa Lucía da y sobra para abastecer de agua para consumo humano al área metropolitana. Sí tiene graves problemas, y graves problemas que tenemos que afrontar y tomar decisiones ya, y más con esta redirección que toma el tema agua. Por lo tanto, nosotros entendemos que es una muy buena noticia abandonar el Río de la Plata, mirar nuevamente la cuenca del Santa Lucía. Tenemos mucho para trabajar y queremos insistir mucho en lo que es el tema de la participación. Tenemos mucho para aportar, la academia también, y queremos, bueno, que se vuelvan a convocar los espacios de participación, porque queremos saber, bueno, discutir, ver, intercambiar y aportar en esta salida. Ahora me gustaría profundizar algunas de las cosas que dijiste. Mauro, este es un tema político, obviamente, ¿no? Sé que has seguido el tema desde hace tiempo, y pienso que la última reforma que se aprobó acá en el Uruguay fue de 2004, precisamente con el agua como protagonista. ¿Cómo has visto todo esto? Bueno, bien, no sé si leíste mi tesis de grado, que es muy buena, es una pidamos lo imposible en la gestión participativa del agua. Sí, a partir de la reforma del 2004, hace ya muchos años que me recibí de politólogo en este tema. Sí, creo que vale la pena pensar un poco en términos generales sobre cómo entra esta discusión en el debate político, ¿no?, en estos últimos años, porque me parece que en Uruguay hemos adolecido un poco de lo que le pasa a muchos países cuando hay abundancia de un recurso, ¿no?, que es la falta de atención política sobre el tema. Creo que incluso desde los medios de comunicación, desde las instituciones educativas, los agentes de socialización, a veces creo que hemos tenido un discurso que no está tan bueno, ese discurso de, bueno, estábamos parados arriba del acuífero guaraní, entonces acá el agua es un bien abundante, infinito. Eso me parece que en las últimas décadas ha llevado a que desde los tomadores de decisión, evidentemente el tema del cuidado del recurso hídrico no ha sido una prioridad. En general, en Uruguay, todo lo que tiene que ver con la política ambiental es un gran debe, ¿no? Tenemos enormes carencias desde el punto de vista legal, legislativo, desde lo que son las sanciones, la falta de tipificación de delitos ambientales, bueno, un largo etcétera. Pero en particular, con el tema del agua, esto también se refleja en lo que es nuestro sistema de empresas públicas, ¿no?, donde históricamente la OCE ha sido un poco la cenicienta de las empresas públicas en Uruguay. Si uno mira series largas de tiempo de inversión, de infraestructura, es notorio que la infraestructura hídrica y que la política de aguas tiene un rezago inmenso si uno lo compara con lo que han sido, incluso si uno quiere mirar los gobiernos del Frente Amplio, las inversiones que se han hecho en materia de energía, las inversiones que se han hecho en materia de telecomunicaciones. Bueno, eso no ha ocurrido en materia de aguas, ¿no? A veces es un dato que la mayoría de la gente no maneja, el que la OCE apenas factura la mitad del agua que produce, ¿no? Eso la es otra algo, la pierde, ¿no? Por el estado de sus cañerías, por otra cosa. Exactamente. ¿No? Entonces, eso me parece que es el marco en el cual hay que ubicar este problema, en el cual el conjunto del sistema político, a mi forma de ver, ha sido muy omiso
en atender la cuestión del agua, en darle prioridad a este tema. Ha sido muy omiso en cumplir con el mandato de la reforma constitucional del 2004, que ha quedado bastante a medias, ¿no? Sí se cumplió en general con una parte del mandato, que era el de la reestatización de los servicios, el de impedir las privatizaciones que avanzaban a fines de los años 90 y principios de los 2000, pero luego está toda la otra parte de la gestión participativa del agua, que evidentemente nos hemos quedado muy cortos, ¿no? Hay algunas iniciativas, los consejos de cuenca, etcétera, Selva sabe mucho más de esto que yo, pero evidentemente ha sido un tema en el cual se ha avanzado poco, y desde el conjunto del sistema político ha habido poca voluntad de darle real participación y escucha a la sociedad civil, que no es una elección, es un mandato constitucional, ¿no? Está escrito en la Constitución, en el artículo 47, cómo tiene que ser la gestión del agua en Uruguay. Entonces, para venir un poquito más acá en el tiempo, me parece que la crisis hídrica del 2023, ¿no? Cuando estuvimos meses tomando agua no potable acá en la zona metropolitana, llevó a que al menos el tema entrara en agenda, a que la discusión fuera, bueno, a ver, no estamos tan cómodos como pensábamos que estábamos, no estamos sentados arriba de un acuífero y no sé qué, y vamos a tener agua para los siglos de los siglos y no va a haber ningún problema, sino que es un tema al cual hay que ponerle realmente mucha más prioridad política. Y lo que sí creo, y con esto cierro, es que es bastante lamentable la forma en la que se ha dado el debate dentro del sistema político, dentro del sistema de partidos. Si uno escucha ahora la conversación, cuando uno escucha a los actores de la academia, de la sociedad civil, me parece que han enriquecido enormemente esta discusión y que uno puede trabajar con evidencia y con una discusión mucho más profunda. Pero si uno escucha solamente al sistema político, pareciera que hay como una enorme limitación a echarse culpas recíprocas y a quedar enfrascados en una discusión muy menor de si hay pretensiones monárquicas o pavadas de ese estilo, que no contribuyen a nada, cuando es un tema que me parece que se debería priorizar desde una construcción de capacidades del Estado, desde entender que es un tema en el cual se juega el futuro de todos, y creo que ahí hay un debe muy grande del sistema de partidos en particular. Juan, ahora vayamos a lo jurídico. Estamos a la espera del nuevo contrato, de las modificaciones que tiene a partir de este anuncio del gobierno. ¿Qué expectativa te genera eso? ¿A qué deberíamos estar alerta, por ejemplo? Bueno, a mí me genera incertidumbre en principio por falta de información. Deberíamos, para poder opinar sobre la solución desde el punto de vista jurídico, deberíamos tener un texto que signifique, que materialice el acuerdo para saber en qué medida lo podemos evaluar. Claro, ese que texto. Todavía no está eso, ¿no? Que todavía por lo menos no se ha hecho público. Porque sin conocer ese texto y solo tomando en cuenta los anuncios que se hicieron, a mí se me generan muchas dudas sobre cómo es posible mantener un contrato que refiere a otra cosa, absolutamente a otra cosa de lo que se anunció que se va a hacer en sustitución de Neptuno. En primer lugar, porque este contrato es el resultado de una licitación, y el que ganó esa licitación la ganó al amparo de la ley 17.555, es una ley del año 2002, en época de crisis, cuando se permitía a los privados presentar proyectos de obra pública, y en el caso de que esos proyectos fueran novedosos y fueran aprobados, digamos, por el ente al que correspondía el tema, ese privado tenía una ventaja competitiva en la licitación. Y esto fue lo que ocurrió con Neptuno, es decir, los privados, el consorcio privado presentó el proyecto Neptuno a la OCE, se lo calificó como un proyecto novedoso, oportuno, innovador, y eso le permitió a este consorcio tener una ventaja competitiva en la licitación que le hizo ganar la licitación. Y el contrato se firmó en cumplimiento del pliego de la licitación. Entonces, mantener ese contrato cuando ahora la obra no tiene nada que ver, porque no es en el Río de la Plata, no tiene las dificultades, la fuente de agua no tiene las dificultades que tiene el Río de la Plata, es en otro lugar, no va a haber una reserva de agua bruta quieta como era la novedad del proyecto Neptuno, con todos los problemas que eso traía, sino que lo que seguramente va a haber es un embalse, algo que ya estamos mucho más acostumbrados los uruguayos a manejar en materia de tratamiento de agua potable o de recursos o fuentes de agua, y además una modalidad de pago por disponibilidad de agua como preveía Neptuno, porque no nos olvidemos que en el proyecto Neptuno, en el punto 4 del contrato, la empresa es la que se encarga de la toma de agua bruta, del primer tratamiento, y después la potabilización está a cargo de OCE. Entonces, como eso ahora se anunció también que va a ser realizado todo por OCE, hay como los elementos centrales de este contrato que pierden, a mi juicio, sentido. No sé realmente cómo se va a poder compatibilizar la supervivencia de ese contrato con los anuncios que se hicieron. El desafío es para los que tienen que jurídicamente
armar ese puzzle. Yo la verdad que sinceramente lo veo muy difícil de que eso sea posible sin una nueva licitación, sin un nuevo contrato, con los términos que refieren a la nueva obra y sin la ventaja, digamos, que daba la 17.555, que es una ley que no debería volver a utilizarse en estos tiempos donde no pasamos por un proceso, por una etapa de crisis como significó el 2012. O sea que yo tengo muchas incertidumbres que no tengo nada para criticar porque no tengo a la vista la manera en que esto se va a solucionar jurídicamente, pero sí muchas incógnitas sobre qué mecanismos, qué caminos se van a recorrer para solucionar estas objeciones. Ahora, Juan, estás tocando un tema muy importante, eso que decís, porque vos planteás que debería existir una nueva licitación, por esto que contás anteriormente. Lo pongo de esta manera, las empresas que se presentaron a esa licitación del proyecto Neptuno, con esas condiciones que contabas, y perdieron, perfectamente hoy pueden reclamar, porque decís, bueno, me cambiaste la regla del juego. Ya no tomás agua del Río de la Plata, te vas al Santa Lucía y las condiciones cambiaron. Yo me presenté bajo estas reglas, ahora son otras. Bueno, puedo ir a patalear, digamos, ¿no? Y las que no se presentaron también. Porque claro, puede haber otras que tenían experiencia en obras como la que se pretende hacer en Santa Lucía, pero no lo innovador, digamos, que significaba el proyecto Neptuno. O sea, esa empresa puede decir, si era de Santa Lucía me presentaba, pero como dijiste Río de la Plata, me quedé en el molde y no. Sí, porque había que hacer cosas que yo no sé hacer, reservas de agua bruta, tratamientos que no estaban previstos en una planta habitual. Ahora, eso puede ser un dolor de cabeza para el Estado en cuanto a demandas. Y te sumo una cosa más, que tiene que ver con lo que decían los compañeros. En materia de agua potable hay un mandato, como bien decía Mauro, constitucional respecto a la participación de la gente, pero también compromisos internacionales asumidos por el Uruguay sobre la participación de la gente. Y eso debe cumplirse. O sea, yo no puedo ahora cambiar y si mi nuevo plan, que está muy bien, es volver a Santa Lucía, priorizar la cuenca de Santa Lucía, pero no me puedo saltear la participación pública en este nuevo proyecto. Porque la participación pública, que ya de paso fue muy poca respecto a Neptuno, no la puedo trasladar a Santa Lucía. Esto tiene que pasar por la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, hay que cumplir con un montón de requisitos a los que estamos obligados antes de hablar de tengo un contrato. Claro, o sea, eso es un desafío jurídico para el gobierno brutal, ¿no? Yo creo que sí. Para modificar este contrato y no generar todo esto que estamos hablando recién, o contemplar todo lo que puede llegar a pasar. Ahora me gustaría volver sobre eso. Selva, recién hablabas de poner el foco en el Santa Lucía, no en el Río de la Plata, tomar agua de allí. Decías que alcanza esa fuente para abastecer. Y te hago otra pregunta, porque recién hablabas de las condiciones en las que está el Santa Lucía. ¿Qué está pasando allí? Bien, para nosotros el Santa Lucía, bueno, ha sido un tema de atención durante todos estos años, porque bueno, tenemos un proceso que se da en todas las cuencas del país por el cambio principalmente del uso del suelo, de una problemática en cuanto a calidad y a cantidad, no solamente a calidad. Entonces, el tema que tenemos muchísimas propuestas y tenemos muchísimos desafíos y la academia ha trabajado muchísimo en, bueno, qué tenemos que hacer en la cuenca. Acá creo que hay estamos de acuerdo que los espacios de participación en donde estas cosas tenemos que discutirlas, intercambiarlas y llegar a acuerdos no han funcionado, no han estado funcionando y bueno, inclusive ahora hace como casi 2 años que no son convocados estos espacios, la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo, en donde bueno, tenemos que ver. La cuenca del Santa Lucía, yo tengo un hobby que es, bueno, salir en canoa por los ríos. He navegado muchos ríos en Uruguay y el caudal de Santa Lucía asombra con su fuerza y con la cantidad de agua, pero además tenemos una cantidad de potencialidades acá. Uno de los temas que ha planteado la academia, que ha planteado, bueno, un manifiesto de una cantidad de científicos de Facultad de Ciencias en fines del 2022 que planteaban, bueno, la problemática que se venía en las medidas es la descentralización y yo creo que con estos anuncios que hicieron se comienza nuevamente a descentralizar algo que durante muchos años se había concentrado en Aguas Corrientes y para nosotros eso es una muy buena noticia. También es una buena noticia reforzar la quinta línea de bombeo porque ahí también hay una cantidad y arreglarla y parte de las pérdidas, según algunos estudios, están ahí. Y por otro lado, bueno, vamos a tener que tomar medidas serias, reales, vamos a tener que hacer restricciones en algunos usos en la cuenca porque se debe priorizar la cuenca para cosecha de agua, para consumo humano, que para otros fines. Y eso también lo plasmamos en el 2004 cuando, bueno, redactamos el artículo 47, era
estábamos declarando el acceso al agua potable como derecho humano y para eso no solamente teníamos que asegurar que no fuera una mercancía y que los privados no se enriquecieran con esto para no lucraran con ese derecho humano, sino también que teníamos que gestionar las cuencas en forma sustentable, solidaria con las generaciones futuras, pero establecimos priorizar el agua para consumo humano que para otros fines. Entonces creo que hay muchísimos elementos, hay muchísima investigación y muchísimas propuestas, medidas y análisis que tiene la cuenca y estamos muy a tiempo de revertir esos procesos de degradación que tiene, pero si tomamos medidas claras, reales y ya. Ahora, una crítica que está presente, Selva, desde la oposición, es que el proyecto Neptuno lo que planteaba era una alternativa al Santa Lucía, ¿no? Poder tomar agua desde otro lugar, en este caso el Río de la Plata. Y en este caso lo que dicen es, bueno, la iniciativa o la propuesta del gobierno va hacia el mismo lugar. ¿Cómo tomás eso, por ejemplo? Hemos escuchado estos días muchos disparates por parte de la oposición, que, bueno, lo decías sin conocimiento del tema. Cuando uno estuvo estudiando veías que quien cumplía todas esas condiciones era el proyecto Neptuno y por eso hoy se dejó sin efecto, porque justamente no daba la respuesta a esa necesidad. Bueno, entre otras cosas, el expresidente de la calle Pau dijo que si volvíamos a atravesar una crisis como la de 2023, nos íbamos a quedar sin agua a partir de esta propuesta que lanza el gobierno, ¿no? Si en el 2023 Neptuno hubiera estado construido, finalizado todo, no hubiera servido para nada, porque la salinidad del agua en el Río de la Plata era tal que no hubiera dado agua potable. Hemos escuchado a técnicos en potabilización de agua que decía va a ser la primera planta en el mundo que se va a construir una planta potabilizadora de agua que no va a dar agua potable en muchos momentos del año, principalmente en los momentos de estrés hídrico, en los momentos de sequía, porque bueno, es cuando la cuña salina entra más al Río de la Plata y eso está evidenciado en los últimos informes que aparecieron inclusive después de la audiencia pública, que ya los estaban en conocimiento de la empresa, de OCE y del Ministerio de Ambiente y sin embargo, bueno, nos mintieron en cuanto a que inclusive alguno de los integrantes del consorcio en la audiencia pública dijo, bueno, yo aseguro que va a haber 365 días de agua dulce y no vamos a tener problemas de salinidad, cuando, bueno, es algo que llegamos a escuchar al inicio de esto, que eran cada 100 años se daban los eventos de salinidad de más de 70 días, por lo tanto ese polder iba a estar asegurado y bueno, resulta que son cada 4 años y en los momentos justamente de sequía. Entonces, creo que redireccionar nuevamente a la cuenca del Santa Lucía es una muy buena opción, es la mejor opción que tenemos. Y la represa de Casupá es muy importante porque, bueno, es una reserva muy grande. Y acá hay algo que no he escuchado, porque, bueno, lo he escuchado en la academia y no lo he escuchado en eso, que Casupá no solamente va a ser una reserva de agua, sino que también le va a dar el caudal ecológico al río Santa Lucía en momentos de estrés hídrico, porque va a permitir que corra abriendo las compuertas en ese momento para que el agua alimente el cauce del río, mejore mucho lo que es la calidad de agua del río. Entonces entendemos que es una muy buena opción. Tenemos que conocer también, esto es lo que ha surgido de la teoría de parte de la academia. No conocemos el proyecto en concreto, me parece una muy buena noticia y que se cree un área protegida, la cuenca sea declarada área protegida, porque ese es uno de los problemas que podíamos tener si esa cuenca tiene una presión fuerte agropecuaria, agrícola, podía tener los problemas de generación de materia orgánica, de eutrofización, que eso también me parece que es una muy buena noticia que ha surgido en las últimas semanas. Mauro, en esto de la polémica política, recién citaba al expresidente de la calle Pau, esto se firmó sobre el cierre del periodo pasado, ¿no? Bueno, en Twitter la calle Pau hablaba de esto, ¿no? De si se venía una nueva sequía, Uruguay no iba a tener recursos o herramientas para contrarrestarlo. ¿Cómo has visto toda esta discusión? Porque este gobierno cuando asumió también tuvo que definir sobre este asunto, termina tomando esta decisión, pero se tomó un tiempo también para hacerlo, ¿no? Sí, yo quiero invitar a nuestros televidentes, que son personas siempre muy atentas, muy informadas, a que lean el artículo 47 de la Constitución. ¿Por qué? Porque es un artículo muy claro, muy bellamente redactado además, y concreto, breve, lo pueden googlear, artículo 47 de la Constitución del Uruguay, y van a ver cómo la discusión política de los últimos días, pero en general en torno a este tema, me parece que ha estado orientada hacia lo trivial y no hacia lo sustancial, que es
el grosero incumplimiento del artículo 47 que representaba el proyecto Neptuno, ¿no? Y que hasta ahora, como bien explicaban Selva y Juan, no se ha logrado que la justicia tenga un pronunciamiento claro respecto a eso, porque eso es lo central, que estuvimos a punto de construir un proyecto que a todas luces violaba con el espíritu y con la redacción concreta del artículo 47 de la Constitución, en el sentido de que se trató de un proyecto presentado por privados, en los cuales los privados llevaban adelante la gestión de la provisión del agua potable desde ese lugar hacia el área metropolitana, todo aquello que el artículo 47 prohíbe explícitamente. Recién lo explicaba también Selva, hay otra parte del artículo que habla sobre la priorización del uso social y del consumo humano del agua. Por lo tanto, sí, los problemas que podemos tener hoy eventualmente con el río Santa Lucía tienen que ver con eso, con que es un área productiva también del Uruguay, es un área, la zona en torno a Santa Lucía, en el cual convive, por supuesto, la vida humana con la producción, y eso también genera sus problemas. Pero frente a ese, llamémosle frente a ese trade-off, esa contradicción, está claro lo que dice la Constitución, que hay que priorizar el consumo humano. Por lo tanto, sí puede haber soluciones que vayan por el lado de generar áreas protegidas en torno al nuevo proyecto, etcétera. Pero me parece que hay que volver a lo sustancial, ¿no? El gobierno anterior, bueno, se sabrá con el tiempo, ¿no? ¿Qué otros intereses pudieron haber estado jugando allí o no? Porque realmente llama mucho la atención el nivel de desoír, y no estamos hablando solamente de haber desoído a todas las voces prácticamente de la academia, a todas las voces de la sociedad civil organizada, sino haber desoído el mandato constitucional notorio y llevar adelante la firma de este proyecto en pleno periodo de transición. O sea, ya cuando estaba claro que el gobierno siguiente ya había adelantado y había explicitado que no estaba a favor de llevar adelante esa obra, todos los líos que tenemos hoy y todo lo que estaba explicando Juan, que se puede complicar jurídicamente, veremos cómo se resuelve, tiene que ver con que el presidente de la calle Pou tomó una decisión en la cual puso la firma en algo que sabía que ponía en un brete al Estado uruguayo, porque el siguiente gobierno que asumía iba a estar en contra. Por lo tanto, a mí me parece que allí lo conversamos, recuerdo, por allá por febrero, por marzo, de que Uruguay se debe también una mejor regulación sobre los periodos de transición, sobre qué cosas se pueden hacer o no se pueden hacer en los meses que van entre octubre, noviembre y marzo de la salida y la entrada de un nuevo gobierno. Me parece que allí nos merecemos como país tener reglas más claras sobre qué se puede firmar, qué asuntos pueden requerir de la autorización o de la anuencia de un nuevo gobierno para poder concretarse. Eso es un tema clave, porque en realidad cuando salta este asunto, enseguida la oposición en su momento, el Frente Amplio, se mostró en desacuerdo, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto que estás hablando de esos acuerdos que puede haber en transición para asuntos que uno considera que tiene que ser política de Estado, ¿no? Por supuesto. Cuidar y el presidente electo, como el agua. que allá había un presidente electo, que es Yamandu Orsi, ya había un gobierno electo que decía explícitamente que no iba a acompañar este proyecto. Por lo tanto, me parece que fue una enorme irresponsabilidad. Y en ese sentido, bueno, sí, hay una discusión más técnica que por suerte Selva la explica muy bien, que tiene que ver con esto, sobre la toma del agua del Río de la Plata versus del Santa Lucía. El expresidente de la calle Pou hace énfasis allí, pero omite dar la discusión sobre todos los temas de fondo, que las inconstitucionalidades profundas que tiene ese proyecto, que tienen que ver con que es un proyecto, una iniciativa privada, presentado por un privado, de gestión de un privado, desoyendo la participación de la sociedad civil. No sé, yo no sé mucho de constitucionalidad, pero me parece que es un tema que no resiste demasiada lectura, ¿no? Ojalá que tengamos un pronunciamiento en algún momento de un tribunal competente, ya sea de un tribunal o de la Suprema Corte de Justicia, porque es un tema en el cual sería muy importante que haya un pronunciamiento que también marque un precedente sobre que un privado pueda venir, presentar un proyecto sobre un tema en el cual está específicamente y explícitamente vedado por la Constitución que los privados puedan participar. Juan, el martes entrevisté al senador Andrés Ojeda, abogado también, y él decía que además de este planteo que pueden hacer aquellas empresas que se vieron perjudicadas ante esta nueva licitación, que puede llegar a pasar o no, él decía y sumaba a aquellas personas que fueron afectadas por expropiaciones, ¿no?, vinculadas al proyecto Neptuno, que ahora no se va a llevar adelante. ¿Eso puede llegar a ser otro dolor de cabeza también para el Estado, para el gobierno? Bueno, va a haber que desandar el camino ese que se inició de las expropiaciones. Evidentemente lo que demuestra es que fue demasiado apresurado empezar a expropiar tierras cuando todo esto estaba aún por resolverse. Pero sí, está claro que todos aquellos que sufrieron el inicio de los procesos expropiatorios van a reclamar que ese camino sea desandado y en algún caso también alguna indemnización es probable. Es parte del precio que hay que pagar cuando hay un viraje digamos, en la política, en este caso de aguas de este tipo. De todas maneras,
seguramente el costo económico que tenga esto es insignificante respecto a lo que nos iba a costar el proyecto Neptuno y todas las consecuencias que traía consigo. De todas formas, a mí yo rescato que el tema del agua vuelva a estar en agenda, no solamente de la gente, que eso ya es algo muy importante y que tenemos que reivindicar, sino que vuelva a estar en la agenda del sistema político, porque de alguna forma todo este debate sobre el proyecto Neptuno hizo que los actores políticos, Mauro lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero los actores políticos tuvieran que tomar posición, tuvieran que informarse, tuvieran que prepararse para dar alguna declaración o tomar posición. Yo me pregunto, en la línea de lo que decía Mauro, si la UTE perdiera el 50% de la energía eléctrica en su tráfico, o si Antel perdiera el 50% de los datos con los que trafica habitualmente, ¿cómo estaría la sociedad? ¿Qué reclamos habría? Sin embargo, estamos perdiendo el 50% del agua potable y parece que eso es algo como que hay que naturalizarlo, ¿no? Ojalá el sistema político en su conjunto pueda llegar a algunos acuerdos elementales, como este punto, más allá de después distintas políticas o miradas que pueda haber sobre las fuentes de agua, los procesos de potabilización, etc. Pero me parece que en estas cosas hay algo tan elemental sobre lo que es necesario que el sistema político se ponga de acuerdo y que la OCE pase a tener la relevancia que merece, como de manera correcta la tuvo UTE en su momento, cuando se cambió la matriz energética y Uruguay pasó a depender ya de las energías renovables y no de los hidrocarburos, o cuando Antel se transformó en una compañía de punta en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y viró incluso su modalidad de trabajo. Es decir, creo que OCE se merece, y ojalá esto sea un puntapié inicial, una refundación por la relevancia que el agua potable va a tener para las futuras generaciones y para el mundo que se viene ahora nomás. Es un buen punto ese, ¿no? Y yo te lo llevo a otro plano, porque vos estás vinculado a distintas causas ambientales también. ¿No es algo más general eso, que capaz que el sistema político no le presta atención o pesan más otros intereses ante ese tipo de situaciones, por ejemplo? Sí, absolutamente. Yo creo que Uruguay ahí se pierde una hermosa oportunidad, porque los países pequeños como Uruguay, con sistemas políticos afianzados, con democracias estables, tienen la oportunidad de tomar decisiones de política a lo grande que sean hasta señales importantes para el resto del mundo. Yo creo que el ejemplo de lo que Uruguay hizo en materia de matriz energética es un ejemplo muy relevante en este sentido, y hay muchos otros. Podría poner, cambiando de tema, el haberse enfrentado a políticas de salud como ocurrió con la industria tabacalera. Es decir, los países como los nuestros tienen esas oportunidades que da el ser pequeños, y me parece que el tema del agua y lo ambiental en su conjunto, como bien decías, son oportunidades para el Uruguay, para mostrar que hay otras políticas que se pueden hacer, que el desarrollo, para que sea desarrollo, tiene que ser sustentable, tiene que ser compatible con la protección de lo ambiental. Y me parece que Uruguay tiene que ver eso como una oportunidad, no como un problema. Tradicionalmente parecería que el sistema político ve como los reclamos ambientales como obstáculos, como problemas. ¿Lo ves así eso? Sí, absolutamente. Son como los que trancan todo, los que reclaman cuestiones ambientales. Los malos de la película. Y en realidad debería verse a esas políticas como oportunidades para el país. Bueno, estamos cuidando nuestros recursos, ¿no? No debería ser así. Sí, no, por supuesto que no. Pero bueno, ojalá eso cambie y podamos también marcar un rumbo. El sistema político en su conjunto, no solamente el gobierno. ¿Ustedes lo toman como un triunfo esto? Absolutamente. Sí. Sí, yo hay dos cosas. Dale. Uno, yo creo que, la caída de Neptuno es un triunfo, es producto de lo que fueron estos 4 años y pico de muchísimo trabajo, muchísima movilización, muchísimo poner mucho cuerpo en el tema, con muchísimas horas de articulación y trabajo. Eso me parece que es algo, y que esto, poniendo los argumentos, teniendo fundamentos, se puede revertir algo que sabíamos que era no solamente malo desde el punto de vista económico, inconstitucional por todo lo que hemos dicho, sino que iba a afectar la salud de la población y que era un riesgo. Además, poníamos en riesgo ecosistemas claves como el acuífero Raigón o los bañados del Santa Lucía. Eso, por un lado. Otro de los puntos que para mí es clave es lo público, la importancia, y esto que decía Juan, de nuestras empresas públicas para asegurar derechos humanos fundamentales. Y acá, en eso, yo quiero poner un foco muy grande, porque para mí el que asegurar
el agua para consumo humano de todo el territorio, es clave el papel de nuestra empresa pública y que se mantenga en lo público. Y acá he escuchado estos días en los debates y en la participación de algunos actores políticos y también representantes de la empresa, de decir, bueno, pero los privados somos los que o sea, los privados en este tema fue zanjado en la reforma constitucional del 2004, que justamente en este tema los privados no podían, porque la experiencia internacional es que cuando los privados entran en los servicios públicos de agua potable, en los servicios de abastecimiento, hay graves problemas de acceso, pero también de calidad. Y ahí hemos hablado mucho del 47, pero yo quiero poner el 188, que también lo reformamos en el 2004 y que justamente dice que la participación pública-privada no podían estar, no se podían gestionar los servicios de agua potable con participación pública-privada. Y quiero poner eso, luz ahí, porque he escuchado hasta preguntas de periodistas como que sí, ¿qué le pareció al representante de la empresa, bueno, lo público-privado en materia de agua? No, justamente eso fue lo que dijimos que no podía haber y no solamente reformamos el 47, sino que reformamos el 188 para que eso no pasara. Entonces acá la importancia, y los compañeros de FOSE han trabajado mucho y hemos apoyado mucho de recuperar nuestra empresa pública después de lo que fue el periodo pasado, que fue la peor administración de OCE de muchísimos años, tanto que la crisis hídrica estuvo muy mal manejado y después el resto. Entonces acá necesitamos el refuerzo, necesitamos que los trabajadores, más trabajadores, que pueda haber la transferencia de conocimiento, que es algo que pierden los trabajadores si no reponen. Entonces no hay transferencia de conocimiento y hay muchísimas cosas que ahí tenemos que reforzar. Y después el compromiso de todos, porque cuando ustedes dicen perdemos el agua potable, el 40%, 60% de un recurso tan importante y con el costo que tiene, pero también tenemos la responsabilidad todos de cuidar el agua de nuestras canillas, de cuidar el agua dulce, que es muy escasa y que tiene muchísima importancia para asegurar la calidad y la salud de toda la población. Mauro. Sí, dos cositas más de lo que comentaba recién Selva. Yo recordaba un poco cómo ese viejo dicho, ¿no?, de que la historia se repite primero como tragedia, después como farsa, ¿no? En América Latina, fines de los años 90, principios de los 2000, hubo enormes movilizaciones sociales, las famosas guerras del agua. Está bueno para quien nos está viendo que lo googlee, que lo busque en YouTube. Hay documentales impresionantes. Lo que fue la caída del gobierno de Sánchez de Lozada en Bolivia, ¿no?, asociado a toda esta discusión, que fue el surgimiento, las discusiones del agua de alguna manera también fueron primigenias a la llegada de los gobiernos de izquierda a muchos países de la región. La pelea por el agua, la pelea por la estatización del agua, por la salida de los privados, es un proceso bien interesante, es un tema que ha estado en el centro de la discusión política latinoamericana hace unas décadas atrás y que ahora vuelve, ¿no? En Argentina están a punto de volver a privatizar AISA, que es la empresa de aguas y saneamientos de la Argentina, ¿no? Entonces es una discusión que es bien relevante, que en los últimos años estuvo, me parece, un poco dormida, estuvo un poco fuera de agenda, pero que 20, 25 años atrás era el centro de la discusión política en nuestro continente. Eso por un lado, porque es importante recordar estas cosas que son pasado bien reciente. Y por otro, me quedo con algunos apuntes también como de institucionales, ¿no? De problemas institucionales que tiene el Uruguay para lidiar con estos temas. Señalaba hace un ratito el tema de las transiciones, ¿no?, que lo hemos hablado en algún momento, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en periodos de transición de gobierno. Después hay otros, ¿no? Hace algunos días también tuve la chance de conversar un buen rato con Selva en el podcast La Cosa y hablábamos del tema de las puertas giratorias, ¿no?, que es un tema que en Uruguay no está legislado, no está abordado. Nos referimos a aquellos técnicos, consultores, un montón de personas con expertise que entran y salen del Estado, trabajan en el Estado, trabajan en el privado y muchas veces con información privilegiada que se utiliza de maneras poco claras y en el cual Uruguay no tiene buena regulación al respecto. No es así en todo el mundo. Vos no puedes estar rápidamente de uno y del otro lado del mostrador. En Uruguay se puede hacer lo que vos quieras. Lo mismo pasa también lo he señalado en algún otro programa, con el tema del lobby en el Uruguay, ¿no? Uruguay es un país que carece de una ley de lobby, una ley de cabildeo, llamémosle, una ley o una forma de regulación en la cual sepamos claramente cuándo nuestras autoridades se reúnen, con quién, por qué temas, de qué discutieron, cuánto rato. Bueno, en Uruguay todo eso es información que está absolutamente vedada para el público, ¿no? Nosotros no sabemos por qué pasó que un consorcio privado vino de un día para el otro con un proyecto así, armado, con esta iniciativa, acogida a una ley vieja del año 2002, una iniciativa que a todas luces era inconstitucional, pero que sin embargo, cuando la presentan, parecía que eso estaba bastante cocinado y bastante avanzado. Me parece que ahí, más allá de
la crítica que podamos hacerle a los actores políticos de turno, bueno, no podemos confiar solamente en la buena voluntad o en la probidad de las personas. Tenemos que tener mejores leyes, más transparentes, que aseguren que estos temas, al menos si van a suceder, que no pasen por abajo del radar y que tengamos mucha más transparencia, más acceso a la información, ley de lobby, ley contra las puertas giratorias. Necesitamos avanzar mucho más en transparencia, porque cuando hablamos de transparencia, anticorrupción, parece que solo estamos hablando como de cuando se roban algo, ¿no? Y muchas veces los temas de fondo, yo me río porque cuando hablamos de corrupción en Uruguay siempre terminamos como en temas hasta un poco menores, ¿no? De quién se compró un colchón o cosas así, ¿no? Y a veces pasan cosas de, bueno, son 500 palos verdes, ¿no? O sea, y no hablo que sea corrupción, pero sí de que falta transparencia en estos temas, falta saber mucho más control de la sociedad civil, de los medios de comunicación y legislación que permita acceder a esa información. Tengo que hacer una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿les parece? Ya seguimos, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en la en la pantalla de TV Ciudad conversando con Juan Chereta, Selva Ortiz y Mauro Casa. Me queda muy poquito, le digo a los tres, casi un minuto para cada uno. Me quedaron un montón de preguntas, probablemente lo sigamos conversando más adelante. Hay un tema de permisos ambientales que se debe gestionar ahora también. ¿Quién lo va a presentar? Uno supone que la OCE a partir de estos cambios, ¿no? Un minuto, Juan. ¿Qué reflexión final te genera todo esto? Yo diría que en Uruguay la participación de la gente en lo que tiene que ver con el derecho al agua potable o el derecho al agua es una rica tradición desde el plebiscito del 2004, que tal vez estaba un poco dormida en estos últimos años y que estuvo bueno que se reflotara y que volvieran las organizaciones sociales que tuvieron protagonismos tan importantes, tanto como reformar la Constitución. Recordemos que el artículo 47 en la redacción que tiene, las modificaciones del texto constitucional siempre terminan con un plebiscito, o sea, con una consulta popular. Pero el texto no surge del sistema político. El texto surge de una iniciativa popular. Es decir, el que redactó, o las y los que redactaron el artículo 47, acá tenemos a una, fue la gente, fue el pueblo. Eso no es un signo menor. Primero porque no ocurre fácilmente. Es un proceso bastante difícil de lograr. Pero le da, desde el punto de vista simbólico, a mi juicio, una legitimidad al texto que no tienen otros textos que provienen del sistema político y que son resultados de acuerdos políticos, etc. Entonces, recapitulando, Uruguay tiene una rica tradición en participación popular respecto al derecho al agua. Creo que Latinoamérica, como bien decía Mauro, tiene una historia respecto al derecho al agua, que estuvo bueno que ante amenazas a la violación de lo que se había consagrado en la Constitución, las organizaciones sociales despertaran para plantear sus reclamos y manifestarse en contra de esto de manera muy ferviente. Me parece que eso es algo muy positivo. Y desde la parte que me toca a mí, también resaltar que, a pesar de que son avances a pasitos cortos, obtuvimos reconocimientos judiciales respecto a que las organizaciones sociales, incluso las que no tienen personería jurídica, como pasa con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, o como pasaba en el caso de San José con los tucutucu, aún sin tener personería jurídica, están habilitadas para llevar a juicio al Estado. Me parece que esto, no quiero con esto generar la idea de que todo hay que llevarlo a juicio o que las cosas se solucionan en los tribunales, pero está bueno también saber que la gente común, puede llevar a juicio al Estado cuando entiende que se están vulnerando normas que protegen derechos fundamentales. No porque ese escenario sea el de la solución de los problemas, sino porque es un granito de arena que aporta a luchas mucho más complejas, pero además porque, del punto de vista simbólico, si yo no puedo llevar a juicio un derecho, es porque no lo tengo. Entonces me parece que estos distintos procesos judiciales que se dieron en distintos ámbitos, las organizaciones que fueron por el TCA, los que plantearon amparos, los que llevamos acciones de nulidad, los que llevamos acciones de requerimiento, medidas cautelares, todas las organizaciones sociales que se movieron en contra de Neptuno, también dieron una señal ratificada por el Poder Judicial, que están habilitados también a llevar a juicio a sus gobernantes por políticas concretas. Y esto es un vínculo muy rico con un concepto de democracia participativa. No solamente yo elijo a mis representantes cada 5 años, sino que también estoy habilitado como ciudadano, como persona, ni siquiera como ciudadano, como persona, cuando se trata de derechos fundamentales, a llevar a juicio al Estado y pretender que un tribunal le diga, usted no puede hacer esto.
aunque eso signifique corregir políticas públicas. Me parece que ese es un signo importante. Muy buen punto, muy valioso. Selva. Bien, yo creo que este proceso de todos estos años volvió a poner en el centro de la cuenca del Santa Lucía, y para mí y para nosotros, las organizaciones que venimos trabajando en el tema del agua, es estratégico porque es una preocupación muy grande que teníamos. Entonces, entendemos que debemos tomar medidas concretas, que los espacios de participación tienen que volver. Y una cosa muy importante de la diferencia en esto que, bueno, en el debate que se ha dado del Río de la Plata y la cuenca del Santa Lucía. Sobre el Río de la Plata nosotros no tenemos ninguna soberanía, está compartida por 5 países y no teníamos ninguna posibilidad de incidir sobre la calidad del agua que llegaba a la toma de Arasatí. Sobre la cuenca del Santa Lucía tenemos todas las posibilidades de generar las políticas para revertir los procesos de degradación que tiene actualmente y para que esta cuenca realmente tenga toda la potencialidad. Y el tema del agua para los uruguayos es muy importante. Lo vivimos quienes impulsamos la reforma y quienes trabajamos en la calle defendiendo ese texto, y el 64,7% de la ciudadanía apoyó la reforma del agua. Lo que vivimos, no tendríamos nunca jamás que haber vivido la crisis hídrica que vivimos en el 2023. Nunca podríamos haber quedado rehenes de que solamente teniendo plata en el bolsillo para comprar un agua embotellada, un bidón, fuera la forma de acceder a un derecho humano. Entonces acá el compromiso de, bueno, que nunca vuelva a pasar una circunstancia como esa, el compromiso de recuperar la cuenca y el pedido a la ciudadanía del compromiso, involucrarse en los procesos de participación, involucrarse en sus territorios, involucrarse con sus vecinos en que este bien común lo tenemos que cuidar y gestionar entre todas y todos, y eso me parece que es la gran potencialidad que nos dio nos da nuestra Constitución, pero también como ciudadanos que vivimos en este planeta, y cuidar lo que nos rodea y estos bienes comunes. Mauro, es estratégico. cierro contigo, 30 segundos. Sí. Brevísimo. Apalancarnos sobre eso, ¿no? El 31 de octubre del 2004 se dio la última reforma constitucional en el Uruguay. Después pasaron 20 y pico de años, han propuesto textos de todas las formas, todos los colores. Ninguno ha logrado concitar. No había sucedido en Uruguay una reforma con ese nivel de apoyo en un país tan partidocrático y siempre de grandes diferencias, y donde siempre las cosas en política se definen medio que por penales, porque estamos entre dos mitades muy ajustadas. Es un hito histórico. A partir de lo que hizo Uruguay en octubre del año 2004, se generó el Octubre Azul en el mundo, o sea, se celebra en el mundo lo que consiguió Uruguay y marca un precedente fundamental. Entonces, las bases para una política de Estado de aguas en Uruguay están clarísimas, porque la ciudadanía, como bien dice Selva, el consenso ciudadano es total, el consenso ciudadano está clarísimo. O sea, las discusiones y las rencillas que haya en el sistema político en este tema tienen que ser secundarias, porque la gente lo laudó de una forma clara, definitiva, contundente, que tiene que ir por el lado de recursos gestionados por el Estado, con participación social y con la priorización del uso social del agua. Mauro, Selva, Juan, gracias a los tres por haber venido. Hasta la próxima, la hacemos en otro momento. Volvemos mañana a las 20 nosotros. Que pasen bien. Chau.